Una oportunidad para escribir una nueva historia. Estamos comprometidos con la verdad y temas de gran impacto. Renato Álvarez, más de 40 años en el periodismo nacional con grandes valores, cimientos sólidos y un compromiso con Honduras. En el 2022, Frente a Frente seguirá siendo el programa de debates número 1 en Honduras. Frente a Frente, lunes a viernes, 7 de la mañana, por Canal 5, El Líder. Somos tu gran compañía. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Completamente informados ustedes desde las 5:30 de la mañana que comenzó TN5 matutino de lo que está ocurriendo con el expresidente Hernández. Solo les tengo algunos elementos que ustedes deben saber. Elementos que hemos confirmado. La policía hondureña desde hace varios días seguía los pasos, seguía los movimientos del expresidente Hernández. Prácticamente lo tenían cercado. La expresión de nuestra fuente es que no tuvo espacio para escaparse porque el exgobernante pensaba irse del país ayer. No se imaginó, y es aquí donde entra en dinámica la declaración del secretario de Seguridad, que esto ha sido un operativo conjunto con la DEA. No descarte usted entonces que esa solicitud de extradición llegue ayer, justo cuando Estados Unidos se da cuenta que el expresidente Hernández está por irse del país. La policía seguía sus movimientos desde hace varios días. Una información de nuestras fuentes, justamente esta madrugada posterior al final de nuestra transmisión a la 1 de la mañana de este martes. Ante la evidencia de que se hacían todos los trámites o movimientos para irse del país, llega esa solicitud de extradición, pero ya horas previas la policía tenía cercado al exgobernante de Honduras, Juan Orlando Hernández. Así están las cosas. No todos los panelistas hoy son profesionales de las ciencias jurídicas y sociales. Si podemos mostrar una toma abierta, dirán ustedes, invitaron a Carlos H. Reyes para hablar de la extradición. Seguro que Carlos H. Reyes no está aquí para hablar de la extradición. Seguro que don Santiago Herrera, también del COEP, no está aquí para hablar de la extradición. ¿Sospecharían ustedes que José Alfredo Saavedra posiblemente lo invité para hablar de la extradición, pero no es así? Igual que al abogado Germán Leicelar, hijo. No, todos estaban desde el viernes anterior invitados para otra temática, que no la vamos a relegar. Pero de hecho, todos ellos son hombres que generan opinión en el país, por lo tanto tienen su criterio de lo que está sucediendo y las repercusiones que esto tiene para Honduras. Así que yo le voy a pedir la opinión a cada uno de ellos. Y voy a comenzar aquí con el abogado Saavedra, porque su orientación es penal. No, es laboral. Es laboral. Pero me imagino que allá en Valle usted se ha metido a litigar en lo penal también, ¿verdad? Mis primeros 8 años de 31 que tengo de ejercicio, nos dedicamos al área penal y luego exclusivamente al laboral. ¿Y cómo ve esto? ¿Cómo analiza esto desde que se conoció la solicitud estadounidense? Esto es complejo y en definitiva para el país un gran problema, pero son diligencias preparatorias que están señaladas, que hay un protocolo
hay una solicitud del gobierno de Estados Unidos, Cancillería inmediatamente lo remite, por las razones que sea, de manera inmediata, a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia inmediatamente convoca pleno y hoy a las 9 de la mañana se designa el juez natural. ¿Qué es importante decirlo? Es importante que la sociedad hondureña conozca que los altos funcionarios no tienen inmunidad, que la única prerrogativa, si le llamamos prerrogativa, es que no pueden ser juzgados por un tribunal ordinario, un juez ordinario, dice uno, sino que por un juez especial. En este caso, la Constitución lo denomina juez natural. Y esa es la única prerrogativa, que va a la Corte Suprema de Justicia a través de un juez natural, y también parte del procedimiento es, en función del derecho de defensa, si el acusado considera que puede hacer uso de la presentación voluntaria, la figura de la presentación voluntaria también existe. Y en definitiva, escuché un audio del expresidente de Honduras manifestando su deseo de hacer una presentación voluntaria, y en ese caso evitará la captura en el caso de que el juez natural decida librar la orden de captura. Aunque ayer muchos profesionales del derecho hablaban que si era un caso urgente, si era considerado así de emergencia, no se podía allanar si no era por una orden judicial o en la madrugada, pero sí se podía capturar al expresidente Hernández. Sí, es que esa es una consideración en función de cuando se tiene elementos o indicios o presunciones o semiplena prueba o la plena prueba de que podía haber existido una fuga. En ese caso, pudiese seccionalmente allanarse la vivienda del expresidente, porque en caso general, en caso normal, no se puede allanar de 6 de la tarde a 6 de la mañana si no es mediante una orden de allanamiento autorizada por juez y tribunal competente. A eso se referían los colegas ayer, y en definitiva yo creo que el debido proceso se está respetando, se está llevando, porque simplemente la actuación, la acción de la policía es parte de su deber, hasta por un tema de seguridad individual del indiciado o acusado, según sea el caso. ¿Y cuál es la opinión que sobre el particular tiene el abogado Germán Leicelar? Bueno, pues sin ser un conocedor así profundo de la materia penal, coincido con la mayoría de los elementos expuestos por el abogado Saavedra, solo que sí me llama la atención que algunas cosas parecen estar fuera de lo usual. Para empezar, no es todavía una solicitud de extradición la que se está promoviendo o la que se está tramitando en este momento, sino que una orden de captura preventiva, porque se supone que va a iniciar el proceso posteriormente, pero precisamente para evitar que pudiera haber una fuga, se gestionó esta gestión. Sí. Eso es el escenario que como a las 10 de la noche cuestionaba la defensa del exgobernante, que no era posible que se ejecutara una captura cuando no había todavía una decisión del juez natural que ni se había nombrado. Correcto. Es decir, ese fue el primer escenario del cuestionamiento de los apoderados legales del expresidente Hernández. Es correcto, porque es una cosa muy sui generis, ¿verdad? Porque entendemos que todo el display que ha habido de seguridad, porque hay incluso camionetas antimotines, hay una serie de cosas que se están moviendo. Entiendo que ya llegaron algunos funcionarios de la DEA confirmando la versión que usted nos daba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como esto es peculiar y está funcionando bajo esquemas fuera de lo usual, obviamente van a haber muchas opiniones encontradas. A lo mejor hay elementos en la petición, documentos que, como bien dijo el abogado Saavedra, ya constituyen una prueba para que determinadas cosas están haciendo, pero obviamente sin conocer esos elementos no podemos afirmar ni lo uno ni lo otro. Lo que está claro es que hay un procedimiento previo y que la extradición se supone viene posteriormente, porque entiendo que la extradición está en proceso, pero no es la gestión que se está realizando en este momento. Yo creo que el proceso, al final, el proceso que ya indican nuestros códigos y el auto acordado para la extradición se va a respetar. Sí. Se va a nombrar el juez natural. Así es. El juez natural va a decir si emite la orden de captura. Así es. Yo creo que esto es lo que viene. Sí. Y en función,
porque el escenario que todo el mundo coincide es que se va a emitir la orden de captura. Harry Dixon, escuchaba un mensaje de él que dudaba de que se emita la orden, pero se va a emitir la orden, es la información que tenemos. Es la información que tenemos. Esto más, mi fuente me asegura que ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, estuvo muy, no digo animado, pero amplio para darle trámite a esta solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos. Es entonces cuando se produzca la orden de captura que ya lo admitió el gobernante, él se va a entregar voluntariamente. Y seguramente tiene que ir por esa vía, porque esto tiene que estar debidamente sustentado. Imagínense lo terrible que sería que no hubiera una orden de captura, lo cual es muy, muy improbable, que haya habido todo este display, todo este show y que no hubiera una orden. Sería terrible, ¿verdad? El escenario justamente de ayer, después de las 8 de la tarde, o la opción de capturarlo, de conseguir, ya no se podía porque... O sí se podía conseguir la orden de allanamiento, no importa que fuera de las 6 de la tarde. Pero se manejó el escenario de capturarlo, sí, con el argumento que podía huir. Así es. Pero al final, porque había presión del público también ahí en la colonia San Ignacio, pero al final se ha decidido respetar totalmente el proceso. ¿Alguna incoherencia en lo que hemos dicho hasta el momento? No, al contrario. Es que las medidas cautelares existen en todas las áreas del derecho. Y en este caso, excepcionalmente en derecho penal, el peticionario está invocando una medida cautelar. ¿Cuál es la medida cautelar? Asegurar la persona que está indiciada, porque es que en esto hay que establecer 4 grados o niveles en el tema de la prueba, en el tema de la solicitud, porque la solicitud tiene que venir acompañada al menos de indicios racionales de la comisión del delito y de quién cometió el delito. Es decir, la gradualidad es indicio racional, presunciones, semiplena prueba y plena prueba. No soy experto en materia penal, pero estas cosas son así generales y de alguna manera puedo decir mis primeros 8 años de ejercicio profesional fue específicamente en el área penal y luego tomé una decisión porque conocí amigos, precisamente al abogado de Germán, al papá de Germán, a don Germán Edgardo Leicelas Vidarrueta, y bueno, decidí exclusivamente dedicarme al derecho laboral, pero puedo con certeza decir lo que estoy diciendo porque un profesional del derecho tiene que conocer de todo un poco, respetando las especialidades, desde luego. Bueno, voy a escuchar la opinión ahora de Carlos H. Reyes. Si hay algo que yo admiro de Carlos H. Reyes es que defiende sus causas, Carlos, y te lo digo así en público, como un homenaje en vida, creyendo que vivirá hace más décadas, que Carlos Reyes defiende sus posiciones políticas e ideológicas, sindicales, como nadie en la dirigencia sindical hondureña, pero que es muy respetuoso. Carlos nunca descalifica. El argumento de Carlos siempre es sustentado en sus creencias sindicales, en sus creencias, no diría que ideológicas, porque el argumento de Carlos, desde que yo nací, desde que lo he escuchado los 1 de mayo, es en defensa de los trabajadores, en contra de las transnacionales y todas estas cosas. Pero siempre he visto en Carlos un hombre prudente, que no descalifica a nadie, que no juzga solo porque no tiene simpatías políticas e ideológicas con alguien. Pero no sé si lo comprometo, Carlos, no huye a nada tampoco. Al contrario, quiero decirlo porque esta es la oportunidad. Para mí, en lo particular, es un gran honor compartir este espacio con don Carlos H. Reyes. Lo conozco de toda una vida, un pariente mío, era muy amigo de él, el abogado Alberto García Bulnes, claro, nos enseñó a respetarlo y sus hechos y sus palabras siempre han sido y han demostrado una coherencia enorme. Y para mí y mi generación es un gran honor compartir este espacio con usted. Entonces, Carlos también valora este escenario que vivimos los hondureños ahora mismo. Hasta hace unas 72 horas el tema del empleo por hora estaba dominando los titulares de los medios, pero ha cambiado de un solo. Ahora es la solicitud de extradición. ¿Qué piensa, Carlos? No, bueno, antes que nada, muchas gracias a todos. Y con relación a esto que está aconteciendo,
Me imagino, Renato, que para ustedes el mercado de noticias se va a abarrotar. El mercado de noticias se va a abarrotar tanto en lo que acontece a partir de este momento con la detención y con la expulsión del país, como en el juicio y como lo que sucede en Honduras. Esto al interior del país va a traer una serie de efectos que todavía no los hemos previsto. Aquí se va a ver todavía la garra de quienes están detrás de todo este proceso. Entonces, las noticias te van a abundar. Eso no tengas duda, Renato. ¿Tú crees que al interior del país pueden haber, qué tipo de repercusiones lo que se está produciendo ahora mismo, Carlos? Bueno, por ejemplo, ya ayer se empezaba a hablar sobre el caso del fiscal de la República, que qué pasa que no ha actuado, sobre la Corte Suprema de Justicia, que qué pasa que no ha actuado. Y esto realmente que ha sido terrible para Honduras, todo lo que ha pasado. Nunca, Renato, habíamos tenido una situación como esta. Habíamos tenido ladroncitos y ladrones y corruptos, pero no tanto como esto. O sea, esto es lo máximo. Bueno, va a ser un año movido, ¿verdad? ¿Qué Carlos maneja el escenario de que posiblemente hayan muchas presiones y además algunos pensamientos a nivel de las nuevas autoridades, por ejemplo, de destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, arguyendo que no han hecho lo suficiente para que haya justicia, en muchos casos, incluido este del expresidente? No sé, alguna gente maneja el escenario de no esperar que termine su mandato el fiscal general de la República. Carlos se imagina esos escenarios que pueden venirse después de lo que estamos ahora mismo debatiendo, es la solicitud de extradición de Juan Orlando Hernández. Y no tengo duda de que va a ser noticia. No, por eso te digo, este año va a ser muy dinámico el país. Va a estar movidito. Y don Santiago Herrera no está hablando a nombre del COEP, don Santiago está hablando a nombre personal, a no ser que ya tenga una visión completa de lo que piense el COEP sobre esta temática del expresidente. No, gracias. Primero, buenos días al pueblo hondureño que nos ve y nos escucha, a nuestros compañeros panelistas, y gracias a Renato por la invitación, por hacernos el honor de estar aquí ante distinguidos amigos. El señor expresidente de la República, don Juan Orlando Hernández, utilizaba a menudo una frase de nadie está por encima de la ley. Y esto es cierto, y seguirá siendo cierto, y ojalá que siga siendo cierto. En segundo lugar, debemos decir que esperamos que todo esto se respete el debido proceso del que ha hablado tan ampliamente el abogado Saavedra, porque como en todo tenemos que respetar el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, que han sido principios que nosotros desde el sector privado hemos defendido, porque eso es muy importante. Y por el otro lado, algo que decía Carlos, tenemos que hacer un ejercicio los hondureños de fortalecimiento de la institucionalidad. Cuando hemos perdido la confianza en los operadores de justicia, las cortes, el Ministerio Público y hasta de la misma policía, tenemos que recuperar esa confianza, porque sin eso es imposible que podamos crear las condiciones necesarias para hacer ese despegue económico que tanto demanda el país. Bueno, no sé si escucharon ustedes las declaraciones del ministro de Seguridad. Todos la escucharon, ¿verdad? Las escuchamos. Se abrió y hasta dijo los delitos por los que se le acusa al expresidente Hernández. Miren, ya para terminar con esto, por lo menos en este programa, aunque este será tema, como lo dijo Carlos, de muchos días, muchas semanas, quizás de todo el año. Y uno no se sabe si va a hablar el expresidente allá en Estados Unidos también. El hermano no quiso hablar y lo condenaron a cadena perpetua. Yo no sé si el expresidente Hernández hablará allá sobre
gente que él conozca aquí vinculada al narcotráfico. Si fuese ese el escenario, estará más movido el año de lo que se imagina Carlos H. Reyes. Así es. Bueno, vamos a escuchar al comandante de la policía, al ministro de Seguridad, perdón, al secretario de Seguridad, Ramón Savillón. Nosotros somos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y estamos para ejecutar cualquier orden que emane el Poder Judicial. En caso de que se libre la orden de captura, ¿de qué manera ustedes la van a realizar? ¿Van a tener que allanar o van a hacer otro procedimiento? La situación va a dictar, las condiciones prevalecientes, si ya es necesario allanar, se va a allanar, y si es necesario, si ellos entregan, porque te dan sus abogados y sale, pues es mucho mejor, más fácil. Y no entramos en una situación más de fuerza, se podría decir, porque si el juez lo determina así, también podría ser un escenario posible. ¿Ustedes ya confirmaron, ya verificaron la permanencia del expresidente Hernández en su casa de habitación aquí en la colonia San Ignacio? Sí, ya está comprobado varias veces, lo hemos comprobado, no solo en cuanto a los actores, que los abogados, porque han testificado de la presencia de él y han solicitado algunas cuestiones, y también otros métodos que hay de ubicación. General, ¿junto a quién se encuentra el exmandatario Juan Orlando Hernández? Él está con su esposa y sus hijos, 2 hijas ahí. ¿Usted está coordinando esto con autoridades estadounidenses? Sí, recuerde que esto viene precedido de un trabajo muy fuerte con las autoridades también, pero basa principalmente mi actuación en la solicitud de extradición, y que también el juez dicta la orden correspondiente. ¿Le genera satisfacción, general, tomando en cuenta de que usted en el pasado pretendió enfrentar un procedimiento penal en contra de estas autoridades? Y en este momento ya lo está logrando. Bueno, recuerde que la señora presidenta determinó traerme aquí, y claro, cuando se enfrenta uno a estos desafíos, pues como profesional uno tiene que aceptar los desafíos y cumplirlos exitosamente. Esa es la satisfacción, pero más que la satisfacción mía es saberle responder al pueblo con acciones concretas, y esta es una acción concreta, es una victoria para el pueblo, es justicia para el pueblo, y también para los operadores de justicia es un éxito. Usted dice, a ver, general, usted dice de que se ha hecho justicia, significa que usted tiene conocimiento de los vínculos del expresidente Hernández con el narcotráfico y los otros delitos que le acusan. Bueno, en el indictment así lo establece, vínculos con diferentes organizaciones criminales que se dedicaban al tráfico de drogas, de armas y de otra naturaleza. Ahí está explicado concretamente y quienes lo acusan también, no solo organizaciones criminales, sino los otros actores criminales que han interactuado con él. ¿Podría confirmar entonces que esos delitos es tráfico de drogas y el tráfico de armas? De armas, también asociación ilícita con otros organizaciones criminales, como el Chapo Guzmán, que se menciona, también la corrupción pública en cuanto a cómo el narcotráfico penetró ciertas estructuras, alcaldes y otros que se mencionan en el indictment concretamente. ¿La caída de Juan Orlando será la primera pieza del dominó que cae? ¿Vendrán más? Claro, eso no lo descarte. Yo estoy de acuerdo con usted, con su pregunta, que sí puede hacer un efecto dominó. ¿Dejaron mucho que desear las autoridades salientes, general, en cuanto al combate a este tipo de delitos? Bueno, en forma general estamos en deuda con la población. Como le decía, esta es un acto de justicia para el pueblo. El pueblo se va a sentir satisfecho pues, de estas cosas, y de hecho la presencia de ustedes, el interés de la prensa en comunicar esto es sumamente importante para socializar que el tema de justicia debe ser un pilar fundamental en este país. Un juzgamiento aquí por parte de la Corte Suprema de Justicia podría evitar una extradición. En este caso no hay ninguno, y no creo que sea ese escenario, porque no hay ninguno en estos momentos, sin más que el requerimiento. Y primero en tiempo, primero en derecho. Entonces creo que eso no se puede, es bien difícil. Bueno, pues miren que él es el primero que ha revelado 3 figuras ahí, o 3 delitos penales: asociación ilícita, tráfico de armas y narcotráfico.
el secretario de Seguridad. Lo que yo le he entendido es que esa solicitud de extradición la sustentan los norteamericanos con mucha información sobre el expresidente y que sobre él configuran los estadounidenses 3 delitos: asociación ilícita, tráfico de armas y narcotráfico. Y lo ha revelado el propio secretario de Seguridad de Honduras, Ramón Sabio. No cabe la menor duda que es un hombre informado y en definitiva es parte de la misma dinámica. Yo creo que en el transcurso de las horas vamos a ir conociendo más información. Desde luego, el país igualmente debe recuperar su actividad normal para que esto también no sea un distractor para el cumplimiento de metas, propósitos de un nuevo gobierno que recién se acaba de instalar. Es importante este debate, no cabe la menor duda, porque el escenario, el momento en que se produce, hay un escenario nacional e internacional muy fuerte. Creo que esto como hondureño lo lamentamos profundamente y en definitiva nadie debe realmente disfrutar el mal ajeno, pero está clarito, repito, que nadie está por encima de la ley y que en Honduras el tema de las inmunidades es historia, porque escuché incluso su programa ayer y hay mucho debate sobre el tema de la posibilidad de la inmunidad y hay que ser contundente y categórico. No hay inmunidad. Lo que hay es una prerrogativa, como lo dije anteriormente, en función de quién juzga a un alto funcionario o un ex alto funcionario en este caso, porque la extradición es una figura especial. Muy bien, entonces coincido plenamente, este seguirá siendo tema, de eso no hay duda, y será un tema principal en nuestros medios, aquí en el país y en los medios internacionales. Si no, miren ustedes las páginas digitales de muchos medios de comunicación en el mundo. Coincido con el abogado Saavedra que esto tampoco debe desviar otras prioridades que tiene el país en lo económico y lo social. Por eso es que no cancelamos el programa. Así es. Por eso no lo cancelamos, porque hay un debate fuerte en este momento. Los que piden que se derogue esa ley del empleo por hora y los que defienden que no se derogue, que si hay que hacerle reformas, se hagan las reformas porque genera empleo. Entonces, esa fue la decisión tomada, sin quitarle, sin restarle ningún factor de interés a lo que va a ocurrir a las 9:30 cuando se decida quién será el juez natural, que por cierto ya dicen que en la rotación quien está en lista es un magistrado Martínez Valle. No sé si lo conocen ustedes, Martínez Valle. No lo ubico en realidad. No lo ubica. Pero yo aquí tengo ya, sí. Esos son los apellidos que tengo. Pero mencionaron 3 nombres distintos, entonces habría que ver quién al final queda. Pero la fuente mía me dice que el que sigue en esa rotación es Martínez Valle. Okay. El clavo. Sí, aquí tengo la noticia. Entonces, hay otros temas que no deben perder el interés nacional. El país tiene muchos problemas, sobre todo económicos, por lo tanto, lo de Juan Orlando Hernández solo es uno de los temas prioritarios para Honduras, pero no descuidemos los otros temas. La economía y la generación de empleo que lo necesitamos con urgencia. ¿Bajo qué modalidad es el debate? Yo no me perdería el debate hoy de Carlos Reyes con Santiago Herrera, con José Alfredo Saavedra y Germán Leicelar. Por ningún motivo del mundo. Yo les pido que se queden con nosotros. Pedimos que invitaran a María Elena Savillón, no sé qué pasó, y a Héctor Díaz. María Elena Savillón. Y Héctor Díaz iban a estar por Zoom, no sé si le mandan. Bueno, yo creo que los tenemos, Carlos. Bueno, habría que... Sí, Héctor Díaz ya está, Héctor Díaz ya lo tenemos por la plataforma digital. Perfecto. Después de la pausa comenzamos entonces. Ya tengo el primer reclamo de uno de mis panelistas. Don Santiago Herrera me dice, ya son las 8, Renato, y no hemos hablado nada de la ley del empleo por hora. Pues comencemos.
comencemos. Y comencemos escuchando a Carlos H. Reyes. Carlos, las centrales obreras de lleno respaldan derogar esa ley del empleo por hora. Así es, esa es la posición. Y es que aquí se ha dicho que nada ni nadie está por encima de la ley. Y Juan Orlando Hernández emitió por su orden al Congreso, y cuando él era presidente del Congreso, muchas disposiciones, muchas leyes que están encima de la Constitución y de las otras leyes. Una de ellas es la ley de empleo por hora. Está por encima, Renato y compañeros, de la Constitución de la República, y está por encima del Código del Trabajo, y no digamos, desconoce los convenios internacionales. Es una vergüenza que se esté defendiendo una ley como la de empleo por hora. Esa es una ley que viene a desnaturalizar y a desregular todo el mercado del trabajo. Y lógicamente, el golpe de Estado en Honduras, uno de sus propósitos fue profundizar el modelo neoliberal. Y dentro de esa profundización se encuentra lo que es esa desregulación del mercado del trabajo, que en el caso hondureño con esa ley se ha llegado a poner en una situación de anarquía. De anarquía porque, claro, ya no existe ley del trabajo prácticamente, y aun cuando la ley decía que solo se aplicaba al 40%, se está aplicando a la mayoría de los trabajadores en las empresas, no solamente porque se los ha sustituido, sino que hasta los nuevos. Entonces hay elementos de discriminación, Renato, en esa ley. No puede ser que un trabajador que esté dentro del 40% esté ganando la tercera parte que uno que está dentro del 60%, como dice la ley. No puede hacer tampoco que esa ley tenga a los trabajadores en condiciones de irregularidad. Y hay algo más, que violenta toda una serie de disposiciones del Código del Trabajo y de la Constitución de la República, y el considerando antepenúltimo, Renato, de ese decreto que tú mencionas, o sea, del de Juan Barahona, dice: considerando que el trabajo por horas está legalmente regulado desde 1974 mediante el decreto 121 de aplicación del salario mínimo, por lo cual es factible la contratación de trabajadores tanto por hora como por medio tiempo, pero debe reconocerse y pagarse todos los derechos laborales y suscribirse contratos indefinidos, como es la norma general del derecho del trabajo, desde la perspectiva constitucional y del bloque de convencionalidad. O sea, pues que, según ese decreto de salario mínimo, cuando López Arellano se permite la contratación de trabajadores a medio tiempo. Yo puedo ser contratado como estudiante para trabajar nada más medio tiempo, pero lo fundamental es que estoy con contrato permanente. Que eso es lo grave de esa ley de empleo por hora, que el empleo permanente lo destierra y privilegia el empleo temporal. Eso para decir algunas cosas, porque aquí tengo al compañero Héctor Díaz que nos puede ayudar, y María Elena Savillón también, que está en el tema. Y con esto, Renato, nos parece a nosotros que el asunto está claro, eso es de aplicación de ese decreto y de derogar esa llamada ley de empleo por hora. Miren, me van a disculpar. Yo sé que ustedes saben cuál es la dinámica de los medios de comunicación, claro, las características de los medios de comunicación, y me van a disculpar porque vinieron con todo el interés a debatir este tema. Pero en este asunto del periodismo
no podemos dejar pasar y actuar al margen de la inmediatez cuando se producen los hechos. Es una característica, la inmediatez. La inmediatez. Y desde este medio de comunicación, Canal 5, y desde Frente a Frente, que no es que renunciamos a seguir con el tema, claro que vamos a seguir con el tema, pero tenemos los cargos que le imputa Estados Unidos al expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Tenemos en este momento, desde una fuente muy importante en Washington, los cargos que le imputa Estados Unidos al exgobernante hondureño. Solo permítanme unos segundos para conocer oficialmente esta información, después de estos consejos comerciales. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Invesa, nuevo Fotón Aumark S de 5 a 9 toneladas completamente equipados. La batalla del sabor de Pepsi. A continuación, el texto de la solicitud enviada por Estados Unidos a la Cancillería, que luego fue remitida a la Corte Suprema de Justicia, solicitando la extradición del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Fuentes en Washington transmiten esta noticia que divulgamos en este momento al teleauditorio dentro y fuera de la geografía nacional. La Embajada de los Estados Unidos de América La Embajada de los Estados Unidos de América presenta sus atentos saludos a la Secretaría de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la República de Honduras y tiene el honor de solicitar la detención provisional con fines de extradición de Juan Orlando Hernández, alias Juan Orlando Hernández Alvarado, alias Jo, según el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de América y la República de Honduras, firmado el 15 de enero de 1909, y la Convención Complementaria de Extradición entre los Estados Unidos de América y la República de Honduras, firmado el 21 de febrero de 1927. Dice la solicitud: Hernández ha sido localizado en Honduras. Se busca a Hernández para ser juzgado en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico y armas de fuego. Está sujeto a una acusación de reemplazo en la causa número S715CR.379 PKC, emitida y presentada el 27 de enero de 2022, aproximadamente a las 3 de la tarde hora del este, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. La acusación de reemplazo acusa a Hernández de los siguientes 3 delitos. Vamos con los 3 delitos. Cargo 1. Conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo. Repetimos el cargo 1. Conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo. Fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos y a las aguas a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos. Y fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos
en violación del título 21 del Código de los Estados Unidos, secciones 952, 959, 960 y 963, y del título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 3238. El cargo 2 que le imputa a Estados Unidos al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, usar o portar armas de fuego o ayudar e instigar al uso, el porte y la posesión de armas de fuego, a saber, ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con o poseer armas de fuego, incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le acusa en el cargo 1 de la acusación de reemplazo, y ayudar e instigar a la misma en violación del título 18 del Código de los Estados Unidos, secciones 924C y 3238 y 2. El cargo 3, conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos desde al menos o alrededor del 2004 hasta el 2022 o aproximadamente esa fecha. Hernández participó, voy a repetir este párrafo porque el cargo 3 me aparece cortado. El cargo 3, conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos. Ahí me quedo. El otro párrafo, desde al menos en o alrededor del 2004 hasta el 2022 o aproximadamente esa fecha, Hernández participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares, por rutas aéreas y marítimas, y para transportar las drogas hacia el oeste de Honduras, hacia la frontera con Guatemala y finalmente a los Estados Unidos. En total, desde aproximadamente el 2004, la conspiración transportó más de aproximadamente 500,000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos. Como parte de esa conspiración, Hernández recibió millones de dólares por sobornos y ganancias de múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares. A cambio de ello, Hernández protegió a los narcotraficantes de la investigación, detención y extradición. Hizo que se proporcionara información sensible de las fuerzas policiales y militares a los narcotraficantes para ayudarles en sus actividades delictivas. Hizo que miembros de la Policía Nacional de Honduras y de las fuerzas militares protegieran cargamentos de drogas en Honduras y permitió que se cometieran actos de violencia brutales sin consecuencia. Según las pruebas y testimonio jurado admitido en el curso de procedimientos en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Hernández y sus co-conspiradores participaron en numerosos actos para promover los delitos de los que se le acusa por tráfico de cocaína y armas, entre otras cosas, las siguientes actividades. En 2005 o alrededor de esa fecha, Hernández, que entonces era congresista y se presentaba a la reelección, aceptó aproximadamente $40,000 estadounidenses en concepto de ganancias del narcotráfico de Víctor Hugo Díaz Morales,
alias El Rojo, Díaz Morales, antiguo líder de una organización de narcotraficantes con sede en Honduras y Guatemala, cuyo soborno se pagó a través de Antonio Hernández Alvarado, alias Tony Hernández. A cambio, la organización de Díaz Morales, que trabajaba en ese momento con Hernández Alvarado, recibió información y protección de las fuerzas del orden hondureñas que ayudaron a Díaz Morales y a Hernández Alvarado a transportar grandes cantidades de cocaína con destino a Estados Unidos a través de Honduras y hacia Guatemala. En 2009, o alrededor de esa fecha, Hernández comenzó a hacer campaña para convertirse en presidente del Congreso Nacional de Honduras. Alrededor de esta época, Díaz Morales proporcionó aproximadamente $100,000 estadounidenses de ganancias del narcotráfico a Hernández Alvarado. Para, entre otros funcionarios públicos, a cambio Hernández Alvarado prometió que si la elección de Hernández tenía éxito, los funcionarios, a menos al narcotráfico de Díaz Morales y Hernández Alvarado, serían colocados en los principales puestos de aplicación de la ley. Y Hernández Alvarado y Díaz Morales tendrían más acceso a la información para ayudar con sus actividades delictivas, incluyendo información sobre los esfuerzos de interdicción de la Policía Nacional de Honduras y el Ejército. Entre 2004 y 2016, aproximadamente, en parte como resultado de los sobornos mencionados anteriormente pagados a Hernández, Díaz Morales recibió información sensible sobre la aplicación de la ley y las fuerzas militares en Honduras, que era fundamental para su organización de narcotráfico. Por ejemplo, Díaz Morales recibió información sobre las operaciones de la Armada hondureña, los esfuerzos de los Estados Unidos por entrenar a los pilotos de la Fuerza Aérea hondureña a volar de noche para realizar operaciones antinarcóticos, la capacidad de los radares militares hondureños para que los envíos de cocaína en avión pudieran evitar ser detectados, y los esfuerzos de interdicción de ciertos funcionarios de la Policía Nacional de Honduras. Durante este mismo periodo de tiempo aproximadamente, Díaz Morales y Hernández Alvarado trabajaron juntos para transportar a través de Honduras aproximadamente 140,000 kilogramos de cocaína con destino a Estados Unidos. En 2009, o alrededor de esa fecha, el aliado político de Hernández, Porfirio Lobo Sosa, alias Pepe Lobo, comenzó a hacer campaña para convertirse en presidente de Honduras. Alrededor de esa época, Hernández y Lobo Sosa trabajaron juntos para obtener aproximadamente $2 millones estadounidenses de ganancias del narcotráfico de Amílcar Alexander Ardón Soriano, alias Chande, un antiguo narcotraficante hondureño y el entonces alcalde del Paraíso Copán en Honduras. A cambio, Hernández y Lobo Sosa prometieron proteger a Ardón Soriano de la detención y la extradición a los Estados Unidos y nombrar al pariente y co-conspirador de Ardón Soriano, CC1, para un puesto en el gobierno nacional de Honduras. En noviembre de 2009, alrededor de esa fecha, Lobo Sosa fue elegido presidente de Honduras y en enero de 2010, o alrededor de esa fecha, Hernández se convirtió en presidente del Congreso Nacional. A partir de entonces, y a cambio del soborno de $2 millones estadounidenses de Ardón Soriano, mencionado anteriormente, Hernández y Lobo Sosa nombraron a CC1 como jefe de una agencia gubernamental hondureña. En esa función y bajo la dirección de Hernández y Lobo Sosa, CC1 adjudicó contratos gubernamentales a compañías ficticias controladas por narcotraficantes para ayudarlos a lavar las ganancias del narcotráfico. Una vez que Hernández se convirtió en presidente del Congreso Nacional, aproximadamente en enero de 2010, Hernández Alvarado y Ardón Soriano participaron en múltiples cargamentos de cocaína al mes utilizando varios medios de transporte, incluyendo helicópteros, aviones y barcos. Al menos
Uno de los helicópteros que Hernández Alvarado y Ardón Soriano utilizaban para transportar cocaína estaba registrado en los Estados Unidos. Con el apoyo prometido de Hernández y miembros de la Policía Nacional de Honduras, Hernández Alvarado y Ardón Soriano trabajaron juntos para transportar a través de Honduras más de aproximadamente 30.000 kilogramos de cocaína con destino a los Estados Unidos. Seguros de que Hernández y otros funcionarios corruptos los protegían, Hernández Alvarado y Ardón Soriano sellaron parte de la cocaína que traficaban con sus iniciales TH y AA, respectivamente. En 2012 o alrededor de esa fecha, Hernández apoyó públicamente una enmienda a la Constitución hondureña que por primera vez autorizaba la extradición de ciudadanos hondureños a los Estados Unidos para ser procesados por cargos de narcotráfico. Sin embargo, durante reuniones privadas, Hernández Alvarado y otros destacados funcionarios públicos de Honduras prometieron proteger a sus aliados del narcotráfico, de la detención y extradición a los Estados Unidos a cambio de grandes pagos de las ganancias del narcotráfico y del apoyo en las próximas elecciones. En 2013 o alrededor de esa fecha, Hernández comenzó a hacer campaña para convertirse en presidente de Honduras. En relación con su campaña, Hernández aceptó aproximadamente $1 millón estadounidenses en ganancias del narcotráfico de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, que se pagaron a Hernández a través de Hernández Alvarado. Alrededor de esta época, Hernández Alvarado estaba trabajando en coordinación con Ardón Soriano y otra organización de narcotraficantes liderada por Miguel Arnulfo Valle Valle y Luis Antonio Valle Valle, para proporcionar al cártel de Sinaloa, entonces liderado por Guzmán Loera, cantidades masivas de cocaína y con seguridad armada para el transporte de esos cargamentos a través de Honduras. Hernández, aquí cuando dicen Hernández se están refiriendo a TH, a Tony Hernández, envió a Hernández Alvarado ya es el presidente Juan Orlando Hernández. Hernández envió a Hernández Alvarado y a un socio armados con ametralladoras a recoger el soborno de $1 millón estadounidenses de Guzmán Loera. A cambio del $1 millón estadounidenses de Guzmán Loera, Hernández prometió seguir protegiendo las actividades de narcotráfico del cártel de Sinaloa en Honduras. En 2013 o alrededor de esa fecha, en el periodo previo a las elecciones presidenciales hondureñas, Hernández ordenó a CC1 y a otros a que sobornaran a determinados políticos y funcionarios electorales utilizando los fondos de la campaña de Hernández, los cuales se financiaban en parte con los ingresos del narcotráfico, con el fin de garantizar que Hernández ganara las elecciones. Como parte de estos esfuerzos, CC1 y otros viajaron a varios municipios que no apoyaban suficientemente a Hernández y sobornaron a los funcionarios que controlaban los centros de votación para manipular el recuento de votos a favor de Hernández. A cambio de este fraude electoral, Hernández protegió y apoyó las actividades de narcotráfico de Ardón Soriano. En 2013 y 2014 aproximadamente, cuando Hernández fue elegido presidente de Honduras, como parte de su participación continua en la conspiración de tráfico de cocaína, Hernández se asoció con Giovanni Fuentes Ramírez, un violento narcotraficante hondureño que operaba un laboratorio de cocaína en Honduras. Durante el transcurso de varias reuniones, Fuentes Ramírez proporcionó a Hernández aproximadamente $25.000 estadounidenses, en el entendimiento de que Hernández facilitaría la protección de Fuentes Ramírez del escrutinio de las fuerzas del orden. Hernández le dijo a Fuentes Ramírez en esencia y en parte que Hernández quería tener acceso a un laboratorio de cocaína controlado por Fuentes Ramírez debido a su proximidad a un puerto en Honduras. Hernández acordó con Fuentes Ramírez facilitar el uso de personal de las Fuerzas Armadas hondureñas como seguridad para las actividades de narcotráfico de Fuentes Ramírez. Hernández le dijo a Fuentes Ramírez en esencia y en parte que Hernández Alvarado estaba manejando las actividades de narcotráfico en Honduras y que Fuentes Ramírez debía reportarse directamente a Hernández Alvarado para propósitos de narcotráfico
y Hernández le informó a Fuentes Ramírez en esencia y en parte que Hernández iba a meterle droga a las narices de los gringos. Ya estamos por terminar. En o alrededor de 2014, cuando Hernández era presidente de Honduras, Hernández se reunió con Hernández Alvarado, Ardón Soriano y CC1, entre otros, para discutir las extradiciones pendientes de Miguel Valle y Luis Valle a los Estados Unidos. Durante el transcurso de esta reunión, Hernández dijo en esencia y en parte que Hernández había decidido extraditar a los Valle en respuesta a los informes de que los Valle planeaban asesinar a Hernández, pero que Hernández no extraditaría a sus aliados del narcotráfico, incluido Ardón Soriano. En o alrededor de 2017, mientras Hernández hacía campaña para ser reelegido como presidente de Honduras, Hernández se reunió con Ardón Soriano en Copán, Honduras. Durante el transcurso de esa reunión, Hernández dijo en esencia y en parte que estaba preocupado por obtener suficientes votos para la reelección y le pidió a Ardón Soriano que financiara sus actividades de campaña en Copán y Lempira, Honduras, a cambio de seguir protegiendo a Ardón Soriano de la detención y la extradición. Ardón Soriano aceptó y utilizó aproximadamente $1.500.000 estadounidenses de ganancias del narcotráfico para, entre otras cosas, sobornar a otros políticos y funcionarios electorales para que apoyaran a Hernández en las elecciones de 2017. Hernández entonces fue reelegido como presidente de Honduras. En o alrededor de 2018, Hernández Alvarado fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York en relación con su participación en la conspiración de tráfico de cocaína y posteriormente fue condenado después de un juicio o en alrededor del 18 de octubre de 2019 por delitos que incluyen la conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de esa conspiración de narcotráfico y la conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de esa conspiración de narcotráfico. Mientras el caso de Hernández Alvarado estaba pendiente, Hernández continuó coordinando estrechamente con los narcotraficantes en Honduras para promover la conspiración. Por ejemplo, el 29 de mayo de 2019 o alrededor de esa fecha, el día después de que Hernández fuera identificado públicamente en los expedientes judiciales como uno de los co-conspiradores de Hernández Alvarado, Fuentes Ramírez visitó la residencia presidencial de Hernández y Fuentes Ramírez continuó a partir de entonces a pagarle a Hernández sobornos para su protección por un total de cientos de miles de lempiras hondureños. Durante el juicio de Hernández Alvarado se presentó como prueba una fotografía recuperada del teléfono celular de Hernández Alvarado que muestra una ametralladora con el nombre de Hernández. También se presentaron como pruebas en el juicio de Hernández Alvarado libros de contabilidad de drogas que pertenecían a otro ex narcotraficante hondureño, que contenían anotaciones con el nombre de Hernández Alvarado y las iniciales de Hernández Jo, junto con entradas correspondientes que reflejaban grandes pagos a Hernández y Hernández Alvarado. Aproximadamente una semana después de la condena de Hernández Alvarado, el 26 de octubre de 2019, o alrededor de esa fecha, unos presos armados con machetes y un arma de fuego asesinaron a CC2 en una prisión hondureña para evitar la posible cooperación de CC2 en contra de, entre otros, Hernández. Y vamos a ver, no, vamos, sí, ya prácticamente leí lo más importante. Tengo que dejar un porcentaje para el noticiero estelar de Honduras, para las 9 de la noche también. Pero básicamente está todo. Básicamente está todo. Honduras, como los Estados Unidos, son parte de la Convención del Acuerdo del artículo 6 de la Convención del 1988. Cada uno de los delitos enumerados en el artículo 3, entre paréntesis 1 de la Convención, se considerará incluido como delito extraditable en cualquier tratado de extradición existente entre las partes. Además, la ley de prescripción aplicable en Estados Unidos no impide el enjuiciamiento de Hernández por los delitos por los que se solicita la extradición. Hernández es ciudadano de Honduras, nacido el 28 de octubre. Datos generales: tenga la certeza de que si el fugitivo es arrestado a petición de los Estados Unidos proveerá los documentos de soporte requeridos bajo el tratado dentro de los 2 meses especificados por el artículo 12º del tratado. Es la nota que Estados Unidos envió
a la Cancillería y esta la remitió a la Corte Suprema de Justicia. Miren que aquí hay una partecita. Durante el juicio de Hernández Alvarado se presentó como prueba una fotografía recuperada del teléfono celular de Hernández Alvarado que muestra una ametralladora con el nombre de Hernández. También se presentaron como pruebas en el juicio de Hernández libros de contabilidad de drogas que pertenecían a otro narcotraficante hondureño. La detención provisional está autorizada. Bueno, yo creo que ya está lo más importante. No se me queda nada. No se me queda nada. Lo siento fuerte. Está fuerte, ¿verdad? Muy complicado todo lo que sí, se ¿verdad? ve. Sí. Sí. Pues... Y con las disculpas del caso, Renato, ese es el delincuente que emitió la ley de empleo temporal por hora. Es comercial. Lo vi venir. Le dice Santiago Herrera a Carlos Reyes, eso es comercial, Carlos, le dice. Bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a escuchar a Santiago Herrera y también a los abogados. Bueno, por lo menos lo van a contar como anécdota. Nos invitaron en Frente a Frente y fuimos... Renato, yo quisiera que vamos a ver, Santiago, mis 5 minutos me los regales en una pantalla sí. Andino tiene una presentación porque usted sabe que siempre prefiero hablar con números que hablar con argumentos. Y solo, miren, y vamos a hacer algo. Legales. ¿Han vivido ustedes en vivo? ¿Han vivido ustedes en vivo la dinámica de la televisión para transmitir una última hora? Sin duda. Eso se lo van a contar a sus hijos y a los nietos. Y nos invitan de frente a frente para hablar de tal tema, pero resulta que ese día estaba en debate la extradición de Juan Orlando Hernández y solo fuimos a escuchar a Renato leer unos documentos ahí y hablamos una vez. No, después de la pausa, la intervención de don Santiago Herrera y también de don José Alfredo Saavedra y Germán Leicelar Hijo. Ya escucharon los argumentos de Carlos H. Reyes porque los obreros están pidiendo o están acuerpando la derogación de la ley del empleo por hora. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Tigo. Te traemos tu smartphone 4G LTE con más internet desde 1,499 lempiras. Compra mi gran compañía. Bueno, está don Santiago con unos cuadros sobre el por qué no se debe derogar la ley del empleo por hora. Aquí está Carlos H. Reyes con él. Y aquí están dos abogados laboralistas para comentar todos estos datos y la postura que tienen en relación a la iniciativa de ley de Juan Barahona para derogar la ley del empleo por hora. Por favor, don Santiago. Gracias. Vean, el acuerdo de salario firmado de manera tripartita en el marco del CES entre los trabajadores, el gobierno y el sector empleador dice que cuando el mercado laboral tenga tasas superiores al 8%, está en crisis. Cuando se aprobó la ley de empleo por hora, se hablaba que había una crisis y que había que generar oportunidades para los jóvenes para que se pudieran insertar con éxito al mercado laboral. Y ese es uno de los argumentos que se mencionó para la aprobación del mercado de la ley de empleo por hora. En el 2020, con la pandemia y las tormentas, llegamos a un nivel de 10.9% de desocupación abierta. Y en el año anterior, con el crecimiento de 11.5%, muy por encima de ese nivel de crisis del 8%, que es una salvaguarda en el acuerdo de salario. Sigamos. Esa es la realidad del mercado laboral, Renato. Desocupados, 348,000. De subocupación por insuficiencia por tiempo, 889,000. Subocupación por insuficiencia de ingresos, 1.6 millones. Desalentados, que no tienen trabajo, pero tampoco están buscando trabajo, 482,000. De ese marco, de este contexto es que estamos hablando cuando estamos hablando de la ley, no de principios sociales, ideológicos o políticos, no. Estamos hablando de una realidad de un mercado que tiene crisis, porque 2.6 millones de hondureños tienen problemas de empleo. Sigamos.
Súbele un poquito. Esta es la realidad del mercado, de ese nivel de empleo y de subempleo o desempleo o de desaliento, nos lleva a esta cifra. No logro leer aquí esta cifra, pero estamos hablando de 7 millones de hondureños pobres y de 5.8 millones de hondureños extremadamente pobres. El subempleo, el desempleo, la desocupación en general nos lleva a estos niveles de pobreza. En todos estos años no ha mejorado esta situación. Aquí tenemos pobreza extrema, 5 millones, pobreza relativa y el total. Sigamos. Esto es triste. El INE ya no publica datos de ninis, jóvenes en edad de trabajar de 19 a 30 años que no trabajan ni estudian. Casi 900,000 personas son jóvenes y de esos el 73% son mujeres. Y esta es una realidad del mercado de Honduras. No hay oportunidades. Aquí están entre los desalentados y estos los que se van en las caravanas o se van a las maras. Ese es el verdadero problema del mercado laboral de Honduras. ¿Genera o no genera oportunidades? Recordemos que el nivel de empleo de tasa de ocupados es 1.8 millones, el sector privado genera el 82%, el gobierno genera el resto. Pero tenemos un 70% de informalidad en el mercado, 70% de informalidad. Y eso es crítico, porque esa gente que está en el sector informal no tiene necesariamente un salario mínimo, no tiene protección social. Es un empleo precario, se dice, don Carlos, usted que sabe de eso, así es. Siga, por favor. Este era el nivel de empleo en 2019, este es el nivel de empleo en 2020 y este es el nivel de empleo en 2021. Todavía estamos por debajo de 100,000 empleos. Ok, a esto, si me dicen a mí, elimina la ley de empleo por hora, y lamentablemente muchos de nuestros compatriotas van a la calle, supóngase que fuera la mitad, no fueran los 100, los 200,000, que fueran 100. Este nivel de aquí vuelve aquí. Y si le agrega 200, va para acá. O sea, la tasa de desempleo que veíamos al inicio, que era de 8.6, vuelve al 10.9, con 100,000 empleos menos. Y si le agregamos 100,000 empleos más a esa reducción de empleo, vamos a llegar a una tasa de desempleo abierto de 13.2%. Y eso es lo terrible. Y uno quisiera compartir criterios cuando uno escucha a los amigos de las centrales obreras diciendo que se derogue. La mayoría de ellos, no todos, están en empleos públicos. Está seguro el salario. Trabajen o no trabajen. Pero esta gente es terrible. Yo leía, por ejemplo, los considerandos que menciona el diputado proyectista en su decreto, y habla de una encuesta de 2014. Hoy estamos en 2022. La realidad del 2014 era tremenda, pero esta no era ni siquiera así de parecida a esta realidad. ¿Ok? Y entonces uno quisiera decirle, bueno, preguntémosle a los 200,000 que están en empleo por hora si llenan esa encuesta para ver qué nos dice. ¿Cuál es el resultado? Sigamos. Dele rápido, dele. Estos fueron los criterios que decía la ley: fomentar el empleo digno, evitar el incremento del desempleo y el subempleo, lograr que los trabajadores gocen de beneficios de seguridad social y seguridad ocupacional, fomentar la educación y la capacitación, aprovechar el pleno uso de las capacidades instaladas de las empresas, estimular la inversión y asegurar que más jóvenes y grupos vulnerables sumen la fuerza laboral. Esos son los principios que están establecidos en esa ley. Siga, por favor. Y también establece cuáles son los beneficios de esa ley, porque don Carlos decía, es un empleo precario, no es digno. Sin embargo, dice que lo protege contra el despido injustificado, le da un día de vacaciones al mes remunerado, el patrono paga seguridad social y el trabajador paga seguridad social.
Pero como no le pagan un ingreso pleno, ayer hablábamos con los directores de las organizaciones empresariales y gremiales y todos decían, el Seguro Social nunca reglamentó la plataforma para la cotización parcial, o sea, por el salario real, sino que sí, seguimos cotizando como que si el trabajador ganara el ingreso completo. Tienen capacitaciones por Infop y tienen preferencia para ser empleados permanentes si es que surge la oportunidad. Pero lo más importante es que en sus beneficios el trabajador recibe, además de la seguridad social, recibe esto. Por cada hora de trabajo, o día o mes de trabajo, recibe la porción que le corresponde por 13º, por 14º y por auxilio por cesantía. Y eso lo lleva a un 20% de ingreso plus sobre la hora de trabajo o el mes de trabajo. Siga, por favor. Para las empresas va pagando todos los derechos laborales mes a mes. Para la micro y pequeña empresa está iniciando operaciones, es una buena oportunidad. Para el Estado, promover la atracción de inversiones y reducir los índices de desempleo. Olvidado los beneficios, ¿puede regresar a la lámina anterior? Por favor. Sí, esto es muy crítico. La permanencia, cuando un empleado pierde el trabajo, o lo reintegran o le pagan su cesantía. Esos son los derechos que establece el Código de Trabajo. Y todo trabajador formal de hoy tiene el derecho a que en parte se vaya cotizando a la RAP, el auxilio por cesantía. Pero en el caso del trabajador de empleo por hora, él está recibiendo esto permanentemente. En cada planilla se le va pagando la porción que le corresponde y por lo tanto tiene la protección de la permanencia o del auxilio por cesantía en el caso en que pierde el empleo. Digamos. Dele. ¿Cuál es la realidad de este mundo del empleo por hora? Estos son los contratos nuevos, estas son las recontrataciones que se han dado a través de toda la historia. Hemos hablado de esta cifra de 700,000, pero en las cifras que nos daba ayer la Secretaría de Trabajo son 200,000 que hoy tienen contrato por hora. Pero vea lo que pasó con la pandemia, 2020, Renato. El empleo por hora se cayó 41%. Pero vea lo que pasó en el 2021 con la recuperación, 76.8%. Y vea lo que ya lleva el año y solo estamos en el mes de febrero, 16,000 contratos nuevos. Esa es la realidad del mundo. Entonces, como decía al principio, quitemos la mitad de estos y nos vamos a un desempleo abierto de 10.9. Quitémoslos todos y nos llevan al 13.2. Esa es la realidad del mercado, nos guste o no. Y en esto debe de pensar tanto la dirigencia sindical, que hoy nos acompaña a través de don Carlos Reyes, como la dirigencia política, la clase política en el Congreso, el que va a tomar la decisión. Dígame usted, ¿cómo le va a dar trabajo a esta gente? ¿O va a pronunciar más el problema de los desalentados o de los ninis y vamos a acentuar el problema social en la calle, la bomba social? Más en ambientes que en los últimos años han venido estando, digamos, polarizados. Que no queremos eso, los hondureños. Queremos reactivar la economía, queremos recuperar los empleos. Y aquí voy como economista puro, don Renato, y pueblo, público que nos escucha. Los economistas hoy hablan de reactivar la economía es más rápido que reactivar el empleo. ¿Por qué? Porque las empresas durante la pandemia aprendieron a vivir y a trabajar y a mantener o superar los niveles de productividad bajo plataformas digitales con menos gente. Entonces la empresa se está reactivando, pero no se está recuperando el nivel de empleo y va a costar mucho más tiempo y va a costar un ejercicio permanente de estrategias de generación de empleo y el gobierno o cualquier otro va a tener la obligación de hacerlo porque de lo contrario este problema se nos va a acentuar. Siga, por favor. Sí. Estas son las ciudades en las que puede operar el empleo, son 8 ciudades. Siga. Y
en los call centers. Estas empresas viven porque existe la ley por empleo por hora. Y estas solo son las que están registradas bajo régimen de zona libre, 15.000 empleos. Usted quite la ley y esta gente se va. Así de sencillo, porque así funcionan. Estaba escuchando ayer la experiencia, por ejemplo, del puerto de cabotaje de Roatán. 41 trabajadores permanentes creo que dijeron, y los demás son temporales. ¿Por qué? Porque depende del número de barcos cruceros que llega. Si llega uno, son tantos adicionales. Si llegan dos, son tantos. A veces llegan tres. Por semana son 4 o 5 barcos. Eso implica trabajo temporal o por hora. Los ocupo cuando los necesito, cuando se necesitan, no cuando no los necesito. De lo contrario, no los puedo contratar. Siga. ¿Cómo se calcula el salario de empleo por hora? Para terminar, don Renato. Este es en una microempresa de turismo, don Juan Pérez, póngale como quiera, tiene un salario mínimo de 9.742. Además de la carga del seguro social, estas horas, porque está trabajando en esos días, está trabajando al full. Son 4.29 semanas al mes. Y así lo dice, lo establece la ley. Saca el promedio de la hora. Esta hora sale a 51.6. Si a ese 51.6 le aplicamos el 20% del que hablábamos, nos da un valor por hora de 61.90. Si multiplicamos por las 8 horas diarias, nos da un salario diario de 495.5. Esta persona no es extremadamente pobre ya, porque gana más de $5. Y esto lo multiplicamos por 44 horas, nos da 2.700 y esto nos da un salario mensual de 11.000. Estos 11.000 versus los 9.742 representan un plus de 1.948 que está recibiendo al mes el trabajador. Esta es la realidad del empleo por hora. Ahora, puede que, como dijo don Carlos, haya incumplimiento. Sí, puede que haya, y también puede ser, don Carlos, que haya abusos. También lo reconocemos. Pero que haga su trabajo la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Para eso tienen una instancia de inspección laboral que vaya a las empresas. Tienen, el que está bajo este régimen está registrado. Empresas y trabajadores. Vayan donde ellos. ¿Por qué no hace la tarea? Y eso nos lleva entonces a algunas recomendaciones. Una, este es un tema que siempre lo hemos hecho. Discutir los trabajadores, el gobierno y el sector empleador el tema, porque analizamos los temas laborales y sociales siempre. En el marco del Consejo Económico y Social, de acuerdo a la ley, debe de discutirse el tema, porque el Congreso no le traslada al Consejo Económico y Social para que revise el tema y tenga una opinión consensuada de este órgano de diálogo tripartito por excelencia que establece la OIT. Es responsabilidad de la Secretaría de Trabajo la inspección. Gobierno, asígnele recursos para que haga su trabajo y que lo haga bien hecho. Y el que esté incumpliendo o abusando, aplíquele la ley. Esa sería mi participación y disculpen haberles quitado el tiempo a ustedes, pero la intención era un poco... Me está pidiendo la palabra Héctor Díaz. Héctor Díaz es consultor de la Organización Internacional del Trabajo y asesor de las centrales obreras. Después de la exposición que ha hecho don Santiago Herrera. Héctor. Sí, buenos días, compañeros que están ahí en el estudio. Interesante el análisis que hace Santiago Herrera, un economista reconocido del país, y elementos que él aporta que son valiosos para esta discusión desde el punto de vista económico, pero que justifican el hecho de que una ley que lleva casi 10 años implementándose desde que empezó el programa de empleo por hora y 8 años como ley de empleo temporal y no ha logrado superar de ninguna manera los números que él presenta, significa que no está colaborando a las condiciones de empleo del país. Por lo tanto, no hay que ser un gran genio para saber que esa no es la salida. Pero lo que sí ha estado haciendo
es aumentando los números de precariedad laboral. Y eso también hay que decirlo. Esos 200.000 trabajadores que él muestra allí, él mismo lo dice en su debate. No existe una posibilidad de afiliarlo al Seguro Social porque, entre otras cosas, no se aceptan afiliaciones por menos del valor mínimo establecido por el Seguro Social, que es el famoso techo de cotización. Y por lo tanto, frente a esa imposibilidad, estos trabajadores no son afiliados al Seguro Social. Son trabajadores que no se les afilia al Seguro Social en su gran mayoría. Por otro lado, es importante decir que los cálculos hechos para garantizar los derechos establecidos en el Código de Trabajo, en la Ley de Empleo por Hora, son inferiores a los que el propio Código del Trabajo establece. Por lo tanto, significa que hay un aprovechamiento ilegítimo de una ley en perjuicio de los trabajadores, y esto es contrario al principio de indubio pro operario, en el cual lo que más beneficia a los trabajadores es lo que se debe establecer. Aquí el debate es sencillo. Tenemos una ley que no logró cambiar los indicadores nacionales para permitir el empleo. De hecho, la generación de empleo del periodo con la Ley de Empleo por Hora y antes de la Ley de Empleo por Hora fue exactamente igual, no cambió la tendencia. Esto significa que lo que hizo fue una reconversión, como lo decía Carlos H. Reyes, de empleos temporales a empleos permanentes a empleos temporales. Por eso no se ve un cambio en la tendencia, que a esos empleos que antes eran permanentes y se les respetaba los derechos, ahora se le han cambiado por lo de la Ley de Empleo por Hora, y que esta Ley de Empleo por Hora no ha logrado desarrollar las condiciones de trabajo que los trabajadores hondureños merecen. Este tema no es un tema difícil de descifrar, es un tema de hecho bastante fácil. Simplemente este no es el camino, esa no es la modalidad que permite mejorar estos indicadores, y hay que buscar una nueva alternativa que no pase por ese lado. Pero disculpen que lo relacione, pero es la verdad. Gran parte de la explicación de por qué las condiciones sociales y económicas del país están como están se explica con lo que pasó ayer, con ese pedido de extradición. Es decir, la falta de confianza en la inversión en el país no descansa porque no hay leyes laborales favorables. De hecho, hay leyes laborales favorables en Honduras para la inversión. Descansa en que no hay seguridad porque desde el propio Estado se han creado condiciones contrarias a los derechos de las propias ciudadanías. Entonces, no es una cosa antojadiza que las centrales obreras consideren que esta ley no ayuda en nada al desarrollo del mercado del trabajo. Respecto a ese proceso, digamos, de cómo el empleo por hora solventa algunos puestos de trabajo, estos puestos de trabajo realmente se pueden seguir manteniendo sin la existencia de esta ley. Perfectamente se pueden seguir manteniendo sin la existencia de esta ley, y de hecho lo único que va a cambiar es el cambio de un contrato temporal a un contrato permanente, y es el cambio de las garantías mínimas que establece el código como el 14º, 13º, en la forma en la que el código establece. No es una cosa del otro mundo, es una cosa bastante fácil de hacer, porque esta ley, como les repito, no ha hecho un cambio de la tendencia de las condiciones. Gracias, Héctor. Ya voy a escuchar la opinión que tiene el abogado Saavedra y el abogado Leicelar, correcto, así es. Solo déjenme que me resuma
Tony Munguía, lo que está diciendo el ministro de Seguridad, Ramón Savillón. Tony. Por otros casos, la policía tiene un procedimiento. Escuchemos rápidamente al ministro. Y no va a ser la excepción. ¿Cuál ha sido la orden recibida por la presidenta Xiomara Castro, ministro? Diga. Por ser un expresidente de la República, ¿se le brinda una seguridad distinta, ministro? No, igual. ¿Cómo va a ser sacado de su vivienda el presidente, el expresidente, ministro? ¿Vía aérea o terrestre, ministro? Bueno, no creo que esté diciendo nada más relevante que lo que ya nos dijo a TN5 Matutino hace algunas horas. Antes de la pausa, el abogado Germán Licelar. Volvamos aquí, por favor, con la temática de la ley del empleo por hora, el abogado Germán Licelar. Bueno, mire, me pongo de pie porque estamos todos de pie. Mire, yo quisiera decir algo. Con todo respeto y para lo que decían él, yo creo que estamos malinterpretando las cosas. Primero, la exposición que ha hecho el señor del COEP es fundamental porque resume a grandes rasgos lo que es la ley de trabajo por hora. Pero creo que estamos malinterpretando. En ningún momento él dijo que no están inscritos en el Seguro Social. Lo están. Hay problemas porque el Seguro Social debió reglamentar y debió generar algunas cosas que faciliten el tema, pero la gente está debidamente registrada. No podemos decir que la ley lesiona porque le voy a poner un ejemplo sencillo. El Código del Trabajo le da 20 días de vacaciones. Si un trabajador está contratado por hora, recibe un día por mes. Y estoy hablando que son 12 días, en 2 años tendría 24, que está superando en 4 días lo que obtiene un trabajador después de 4 años de trabajo según el código. Y reitero, no se trata aquí de tener ni la razón ni de estar equivocados. Yo creo que se trata de sumar para encontrar salidas para que el país avance en las direcciones necesarias. Mire, el trabajo por hora, hay que decirlo, no es para todas las actividades. Yo creo que el COEP lo sabe perfectamente y todos los empresarios. Hay empresas, hay rubros que si se dedicaran a querer contratar gente por hora, dizque para eliminar derechos, se van a hundir, porque no es así, funciona al revés. Con el porcentaje que está incorporado, el empleado está recibiendo su 13º mes de salario, su 14º mes de salario, está recibiendo su cesantía adelantada. ¿Por qué? Porque lo que necesita la ley es que se garantice que todos los derechos que tiene este empleado los tenga y los perciba en cada planilla que es pagada. ¿Cuál es el punto? Y yo creo que es bien importante y yo quiero sumarme a la admiración hacia usted. Es para mí un honor compartir este espacio con usted, definitivamente. Usted es de los sindicalistas de verdad, ¿ah? De los que han aportado y que han hecho una serie de cosas, pero creo que tenemos que tener apertura en el siguiente sentido. Muchos de los puestos que están en este momento no es cierto que se van a recuperar por otra vía. Muchos de estos empleos simplemente se van a perder. Mire, le voy a poner un ejemplo, la pesca. ¿Ah? La pesca que se da en el litoral norte tiene veda. ¿Ah? Tiene veda que genera una inactividad enorme. Si yo pretendo tener a la gente contratada permanentemente con las condiciones que el código da, simple y sencillamente no va a haber actividad. Le voy a poner otro ejemplo. Si tenemos personas de la tercera edad o adultos mayores de cierta edad, el trabajo por horas es perfecto para que personas que van de salida para la cuestión sean contratadas. También es perfecta para contratar personas que vienen ingresando al sector laboral por una sencilla razón. Si yo tuviera 18 años y me acabo de graduar y necesito trabajar, pero también quiero estudiar, mire, si me contratan de acuerdo a los parámetros del Código de Trabajo, estoy condenado a no crecer como persona. Y vamos al punto, nadie dice que vamos a tener todo un esquema donde la gente no pueda tener un trabajo permanente. Pero miren, el trabajo pleno no existe en ninguna parte del mundo, porque las deficiencias económicas a nivel global son reales. Y no digamos en un país como el nuestro, donde no ha despegado la economía, donde no tenemos ni siquiera una mano de obra debidamente calificada, porque esto es una serie de cosas que se van amarrando una con otra por una sencilla razón.
Si yo tengo trabajo y lo tengo por hora o lo tengo permanente, si hago todas las aportaciones al sistema de seguridad social, automáticamente estoy incrementando los ingresos de la seguridad social, estoy incrementando los valores de salud. Pero ¿cuál es el problema? Que no logramos despegar y tenemos que encontrar alternativas para poder despegar. Y que quede muy claro, estamos seguros de que hay gente que violenta la ley. Totalmente de acuerdo con usted, don Carlos, con lo que decía, de que la violentan. No tengo la menor duda más. Me consta como abogado laboralista, pero voy a repetir lo que dije ayer. Usted lo sabe mejor que yo seguramente. El Código de Trabajo es violentado permanentemente. Y eso no significa que el Código de Trabajo sea malo. El Código de Trabajo de Honduras es buenísimo en un montón de aspectos. Es más, hay un montón de cosas ahí que son maravillosas que jamás se han cumplido. ¿Por qué? Porque lamentablemente la naturaleza en la cual el código nació generó que se apliquen una serie de condiciones que le aplican igual a la cervecería hondureña, donde usted ha tenido labores por mucho tiempo, que a alguien que viene iniciando a hacer una microempresa que quiere hacer camisitas y que tiene que comprar la máquina, tiene que pedir un préstamo, tiene que ir al banco y las mismas obligaciones y cargas tiene que cumplir esa persona. La verdad que para las empresas enormes, llámese cervecería, llámese Tigo, llámese Claro y etcétera, no es un problema. Si usted hace un análisis a la empresa privada, y aquí tengo la persona adecuada, yo le puedo asegurar que la mayoría de los empresarios han de decir, no, a mí no me interesa porque esa ley es un poco cara. Entonces, quiero decir esto, no creo que derogar sea la palabra, yo creo que mejorar es la palabra, porque estoy seguro de que hay muchas cosas que se pueden mejorar en la ley, pero lo que no es cierto es que se violentan los derechos. Ya usted lo dijo, mire, tienen 13º, tienen 14º, tienen vacaciones, tienen la posibilidad de sindicalizarse incluso. Debo reconocer que la actividad de conseguir miembros para sindicatos en una actividad que está regulada por horas ha de ser mucho más difícil que en lugares donde las cosas están constituidas. Pero eso simplemente es un reto. Pero al final yo pienso que tanto sindicalismo como empresa privada y los nichos de mercado que están ahí, que pueden rescatarse con la ley de trabajo por hora, deben ser analizados, porque si la cortamos de tajo sin analizar todos los efectos económicos que eso puede tener, vamos a generar un problema mayor. Carlos, ¿qué piensas? Bueno, en primer lugar, aquí lo que se ve, según lo que se decía, es que hay que quitarles derechos a unos para dárselos a otros. O sea, vamos a generar empleo quitando derechos a otros. Otra cuestión, yo no me he referido a que se incumple esta ley. Yo lo que digo es que se incumple el Código del Trabajo y se incumple la Constitución. Esta ley en sí violenta todo. Hay otra cuestión también. Si ustedes están hablando de empresa privada, de que son 600,000 empleos, Renato, si son empleos permanentes, ¿cómo se van a perder? Si tú como empresario tienes un puesto de trabajo permanente, ¿cómo se va a perder? No lo puedes correr. La función sigue. Entonces, en este caso, pues, no se trata de eso. Sí. Se trata de que estamos quitando derechos a unos, supuestamente para dárselos a otros, pero quien menos se sacrifica es el empresario. O sea, el empresario no se sacrifica absolutamente nada. Y la economía del país, así como estamos, definitivamente cada vez se pone más grave, porque recuerden, en Honduras empezó a caer el empleo a partir de que se suscribieron los tratados de libre comercio. Y eso la empresa privada nunca nos ayudó en ese sentido. ¿Cuántos empleos se han perdido? Entonces, la derogación es lo correcto, y si se trata de que tenemos gente que tiene que trabajar medio tiempo, ahí está esa disposición del 121 de 1974 que lo permite. ¿O qué es lo que se quiere? O eso, o quitar empleo a unos,
supuestamente para dárselos a otros, pero sin resolver el problema. Estamos batiendo la cosa en la misma olla y de ahí no vamos a salir. ¿Qué piensa José Alfredo Saavedra antes de ir a la pausa? Bueno, para mí es un honor realmente debatir un tema tan sensitivo. Primero, este es un problema de derechos fundamentales. El derecho al trabajo es un derecho fundamental tutelado por la Constitución. Y el obligado a blindar ese derecho fundamental del individuo, de la persona, es el Estado. Yo no vengo a defender la ley, yo vengo a comentar los alcances de la ley, porque los incumplimientos se dan en todo tipo de leyes. No hay ley perfecta sobre la faz de la tierra. Si hablamos de derogar la ley de empleo por hora, entonces deroguemos la ley del salario mínimo, que también es incumplido a lo largo y ancho del país. Lo importante en esto, Renato, don Carlos y demás compañeros, es que entendamos que dialogando es como podemos encontrar soluciones a un problema tan grande. Y lo voy a decir de esta manera rápidamente por el tiempo. Primero, ¿cuál es el verdadero problema de Honduras? El desempleo. ¿Qué genera el desempleo? Pobreza extrema. ¿Qué genera la pobreza extrema? Migración masiva de hondureños. ¿Qué genera la migración? Desintegración familiar. ¿Qué genera la desintegración familiar? Delincuencia en Honduras. Ese es el verdadero problema de Honduras. No es un tema ideológico, no es un tema de lucha de clases entre patronos y trabajadores. Es un gran error el que se está cometiendo cuando de manera impositiva se trata de derogar una ley. Mi recomendación, por los años que tengo de conocer estos temas, tanto defendiendo trabajadores, defendiendo sindicatos y también defendiendo empresas, es que volvamos al estado natural del derecho del trabajo, y hay una instancia que es la comisión, el CES, Consejo Económico Social. Hay que volver ahí para que los trabajadores, la clase empresarial y el Estado puedan encontrar soluciones. Le voy a dar un ejemplo práctico. Esta ley se ataca porque se dice, y se ha dicho siempre, no paga prestaciones laborales. Incorrecto. Hay que leer la ley y está reconocido el pago de prestaciones laborales de manera anticipada. Se paga un 20% de un plus que se desglosa de la siguiente manera, de manera práctica. Un 16% que equivale un 8% anticipado al 14º mes y un 8% al 13º mes. Y un 4% pago anticipado de censatilla. Y le voy a dar un ejemplo, y termino con ese ejemplo. Si a una persona le contrata por un año en empleo por hora, va a recibir 4% por mes de cesantilla, por 12 son 48%. Y si no lo contratan para el siguiente año en el empleo por hora, tienen que pagarle un salario adicional, que equivale a un mes de salario de cesantilla. Finalmente este trabajador recibe el 148%, que no lo recibe el empleado tutelado por el Código del Trabajo, para dar ese ejemplo. El ejemplo de las vacaciones, un día por mes. Imagínese usted, por mes. ¿Qué significa en el año si solo lo contratamos por un año? 12 días de vacaciones. ¿Qué regula el Código para los empleados permanentes? Solamente 10 días. Para dar otro ejemplo. El derecho a la sindicalización, el reconocimiento del convenio 87 y 98, incluso para la negociación colectiva, está reconocida en la misma ley. Si realmente hay incumplimiento, volvamos al diálogo. Y yo de verdad, el CES como instancia donde el Estado, la empresa privada y los trabajadores se pueden poner de acuerdo, tal y como se hace con la ley del salario mínimo. De lo contrario, vamos a agravar la situación del país. Y este no es un tema de defensa de la ley, simplemente son comentarios de los alcances de la ley. Fíjese que se habla que no hay derecho a la maternidad. Incorrecto. Sí, al pueblo hondureño sí tienen derecho a la maternidad. Basta leer el artículo 6, el artículo 7, el artículo 8 y el artículo 14 en su contexto, porque la ley no se lee unilateralmente, se lee y se interpreta de manera global, en su contexto. Entonces, con esos ejemplos estoy diciendo que el Congreso Nacional, a quien le pido encarecidamente, a su junta directiva,
hagamos lo correcto. ¿Sabe qué hemos perdido, Renato? Y siempre lo voy a decir en estos espacios, hemos perdido la magia de dialogar. Ese es el problema de Honduras, que ya no queremos acuerdos, queremos imponernos, y eso es lo que ha estado pasando y nos ha llevado a los extremos de vivir como vivimos en el país. Y de verdad le agradezco el espacio, porque creo que la pobreza en Honduras y los desempleados merecen una atención especial, porque de lo contrario vamos a seguir viviendo como actualmente vivimos. Ejemplos típicos: estudiantes universitarios. Tengo 29 años de docencia, tengo cantidad de estudiantes universitarios amparados en la ley de empleo por hora, porque no existe el empleo a medio tiempo. Las modalidades de los empleos son contratos por tiempo indefinido, contratos por tiempo limitado, contratos por obra y ahora un contrato bajo el imperio de la ley del empleo por hora. Si solo contratamos por tiempo limitado, se le hace un gran daño al trabajador. Se lo dice un laboralista de 32 años de ejercicio diario. Voy a la pausa comercial. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Estos 4 delitos señala Estados Unidos en solicitud de extradición de Jo, dice Tu Nota. En estos titulares por cortesía de Banco de Occidente, el día que Juan Orlando aconsejó a Tony Hernández salir al paso y dar la cara. Son los 2 principales titulares que tiene Tu Nota, tunota.com por cortesía de Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, plataformas electrónicas, todo en Banco de Occidente. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, agradezco la presencia de cada uno de los panelistas. Tengo unos 30 segundos para cada uno. Comienzo con Héctor Díaz. Si me pueden respetar el tiempito, porque ya estamos montados en el otro programa del canal. Adelante, Héctor. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Este es un tema que se tiene que seguir debatiendo. Realmente genera condiciones difíciles de trabajo, y solo quiero dejar una pregunta en el aire. Y es cierto lo que decían los abogados aquí presentes, que la ley de empleo por hora da más beneficios a los trabajadores. ¿Por qué no vemos las exigencias de los trabajadores pidiendo que lo pasen a la ley de empleo por hora? Eso quería dejar como duda en el ambiente. Gracias. Gracias, Héctor. Santiago. Bueno, yo gracias por la invitación, Renato. Gracias al pueblo público que nos ha hecho el honor de estarnos viendo. Creo que si la dirigencia sindical y algún sector del Congreso cree que habrá de derogarlo, pues adelante. Pero tomemos en consideración esos aspectos relacionados con el desempleo, el subempleo, la pobreza. Vamos a exacerbar ese fenómeno social de la migración si seguimos adelante. Señores, toda ley, como bien nos ilustraba el abogado Saavedra, es perfectible. Y el marco propicio para discutir estos temas de carácter laboral o social es el Consejo Económico y Social, órgano tripartito de diálogo social por excelencia. Y como bien dijo el abogado Saavedra, el problema de Honduras es que hemos perdido la capacidad de dialogar. Queremos imponer todo tipo de decisiones. Esta no es una decisión para imponer, esta es una decisión para alcanzar consensos entre los actores sociales que participan de ese mercado. Gracias, don Santiago Herrera. Carlos Sánchez Reyes, unos 30 segundos, por favor. Aquí se trata precisamente de imponer una ley, y se ha venido imponiendo, y se impuso y degeneró el mercado de trabajo. Nosotros no pedimos que se cumpla esa ley, nosotros pedimos que se cumpla la Constitución y el Código del Trabajo. Por ejemplo, lo que decía el abogado Leicelar, Cervecería Hondureña, esta ley que ha generado la tercerización de labores permanentes para traficantes de mano de obra. Solo la cervecería tiene 960 puestos de trabajo
temporales a través de terceros, a través de traficantes de mano de obra, Renato. Esto es grave. En la embotelladora La Reina tenemos 360 puestos y en el país es lo que pasa. Lo común es el trabajo temporal, no es ni siquiera, abogado, la aplicación de esa ley. Eso es mentira. A la gente la ponen a trabajar como quieren, le pagan lo que quieren y la despiden cuando quieren. Esa es la vida real, no es esa teoría. Entonces no hay mucho que hablar, solo hay que derogar y cumplir con el Código del Trabajo y los convenios Gracias, internacionales. Carlos. Abogado Leislar, así, Bien. 30 segundos. Bien, yo solo quisiera agregar algo. Creo que hay una visión equivocada de la ley. Para empezar, cuando hablamos de contratos temporales, no hay la protección que hay dentro de la ley de trabajo por horas. Porque cuando se refieren a los temporales, esto se refiere al artículo 347, que es el que habla del elemento de continuidad. Pero ese artículo no le otorga 13º, 14º mes y vacaciones a los contratos temporales. Solo se lo otorga a los contratos permanentes. La ley de contrato por hora, por el contrario, sí le otorga esos derechos porque son escenarios distintos. Pero al final yo concluiría en que lo que se tiene que hacer, con todo respeto se lo digo, don Carlos, no es simplemente derogar. Yo creo que simplemente hay que analizar profundamente porque hay muchos espacios de mejoría, porque aunque parezca poco, 700,000 empleados creo que es algo que debemos proteger para generar otras leyes en las cuales se puedan desarrollar otras fuentes de trabajo y que crezca la mano de obra en el país. Gracias, abogado. Abogado Saavedra. Como dijo, 30 segundos. El momento político, económico, social del país requiere de hombres y mujeres con convicción patriótica, Necesita hombres y mujeres con talento. Necesitamos dialogar y retomar esas mesas de diálogo en todos los sectores, entre todos los actores. Muchas gracias. Los últimos consejos comerciales. Muchas gracias a todos.